sin escuchar en particular la vulnerabilidad. Sin reconocerla, digo que normalmente las negamos mucho y queremos ser como estupendos y tal, bueno, pues no, somos vulnerables y a mí me gusta mucho partir de ahí y sobre todo poner el acento en cómo socialmente producimos daño, ¿no? Esto que yo llamo así de manera un poco rara, la producción social de daño y cómo hacernos cargo de los daños que producimos socialmente. Y creo que eso pasa por escuchar mucho a la gente vulnerable. ¿Y quién es la gente vulnerable? Todo el mundo. Lo que pasa es que luego hay colectivos, situaciones, etc. Hay una geopolítica en la vulnerabilidad, ¿no? Hay como situaciones que estructuralmente cargan un poquito más. Y a mí me gustaba rescatar eso y quería empezar por ahí. Vale. Lo que planteaba en la propuesta era esto que también comentaba Noé, ¿no? Partía de dos preguntas que tienen en común las diferentes expresiones de la violencia machista y poder plantear esta pregunta yo creo que ya es un avance porque en los últimos años yo cada vez que daba charlas sobre violencia de género, dicho así, tenía que empezar explicando que la violencia de género no eran solo los malos tratos en pareja, que había más violencias, que también eran de género o que también eran machistas. Creo que lo que hemos visto en los últimos años en términos de visibilización de las violencias sexuales, por ejemplo, ha roto un poquito esto. Pero aún así, vamos a seguir profundizando en la pregunta. Y la segunda pregunta que vamos a trabajar, y al final, es qué podemos aprender de cada una de esas formas de violencia para entender el resto, para intervenir mejor, para pensar cómo hacer, bueno, mejor, o para pensar cómo hacer, sin más. Dale, porfa. Listo. Última cosa de preámbulos. Hablar de violencia machista a mí cada vez me genera más, no incomodidad, pero sí cierta responsabilidad, sí hacerme cargo. ¿Cómo hablar de quienes sufren violencia sin convertirlas sin silenciar de nuevo a esos sujetos? ¿Cómo hablar de ellas sin hablar por ellas? ¿Cómo no quitarles la voz? ¿Cómo representar la violencia sin objetivarla, sin convertirla en una cosa como que está ahí de definir ya perfectamente? ¿Cómo hablar de quien ejerce violencia sin convertirlo tampoco en algo esencial, ¿no? De alguien que es necesariamente no sé cómo o tal? Bueno, para mí es una tensión. ¿Cómo hablar de la violencia sin reproducirla? También es una tensión. Creo que es importante hablar de la violencia y creo que en la diapo anterior salía la foto por ahí de Bartolomé de las Casas. Yo creo que es importante siempre documentar la violencia, pero ¿cómo hacerlo sin reproducir las mismas bases? Lo estoy explicando un poco raro, pero cuando la gente, lo digo en mi sociología ordinaria, esta frase que se repite tanto, por ejemplo, de las mujeres maltratadas no saben que lo son. Y yo digo, si queremos llamarles idiotas, los llamamos claramente. Les decimos cuando nos lo cuentan, les decimos, mira, tú eres idiota. Porque es lo que estamos diciendo cuando decimos que no saben que lo son. Otra cosa es que no se quieran poner la etiqueta que yo les quiero poner. Otra cosa es que no se quieran definir como mujeres maltratadas, por ejemplo. Pero de ahí a decir que no saben que lo son o que les incomode reconocerse en esa situación. Pero cuando estamos en una situación mala en nuestras parejas, con nuestras familias o con nuestras amistades, sabemos que estamos en una situación mala. Sabemos que nos gustaría que fuera de otra manera. A esto me refiero con cómo hablar de violencia sin reproducir lo de siempre. Muchas veces se habla de eso, de los varones, ¿no? Los que me han ejercido malos tratos, por ejemplo, como varones instrumentales que lo calculan todo frente a señoras que son incapaces de hacer nada. Estamos reproduciendo todo el repertorio de la masculinidad activa, que hace, digo, que no para, que tal, y la feminidad que simplemente está ahí, espera, aguanta. A eso me refiero, con esas tensiones de cómo hablar de esto sin reproducirlo. Y para mí cada vez es más complicado, reconozco, en vez de más difícil. Digo, en vez de más fácil. Vamos a lo que vamos. Yo creo que el feminismo, y perdonadme si a veces igual me voy a cosas como muy obvias, pues oye, me decís, oye, pásate a otra cosa, ya está. Pero creo que es importante rescatar que el feminismo, hemos hecho cosas muy importantes, todo el mundo, digo, el feminismo, los movimientos diversos. Hemos hecho cosas, claves, importantísimas. Por ejemplo, visibilizar y denunciar las violencias machistas. Y además construir redes de solidaridad cotidianas que nos ayudan a sujetar las vidas, ¿no? Digo, esas pequeñas redes, ese comadreo habitual.
hemos hecho cosas importantísimas. En el caso de la violencia, además, creo que es importante hacer un poquito de historia. Cuando yo empecé, y algunas empezamos hace ya un montón, en los años 80, cuando hablábamos de violencia machista, hablábamos sobre todo de agresiones sexuales, cuando yo empecé en el feminismo. Y eran los eslóganes que ahora me encanta. Cuando digo que se recuperan, digo, va, me pongo ahí como abuelita nostálgica. La noche y la calle también son nuestras, queremos pasear tranquilas, las niñas buenas van al cielo, nosotras a todas partes. Eran todos estos eslóganes. Era un momento donde el tema de la violencia, el cómo lo pensábamos, tenía mucho que ver con la reivindicación del espacio público. La demanda fundamental era, queremos estar ahí, queremos estar en lo público. Y en lo público, una de las amenazas que encontramos mujeres, pero no solo, luego entraré a esto, eran las violencias sexuales. Las jornadas, por ejemplo, hubo unas jornadas que para mí fueron mi descubrir, o sea, mi gran jornada, mi primera gran jornada feminista en Santiago de Compostela en 1988, que fueron contra las violencias machistas. Y en aquellas jornadas la mayor parte era esto, agresiones sexuales. Es curioso que en aquel momento, el libro de ponencia, claro, movimiento feminista nunca ha sido de andar editando libros de ponencias. O sea, aquel libro está perdidísimo. Pero si miramos lo que se presentó en su día, que yo lo tengo el libro ahí fotocopiado, no había nada sobre malos tratos. Estábamos debatiendo sobre pornografía, sobre acoso, sobre el sexismo en los programas en la universidad, estábamos discutiendo sobre ese tipo de cosas. Nada, no te preocupes. Listo. Estábamos hablando sobre todo eso. Y malos tratos en pareja no formaba parte, yo no recuerdo los debates en la Asamblea de Mujeres de Universidad o no estaba esa parte. Es cierto que cuando se consiguió la reforma del Código Penal, a finales de los 80, pues conseguimos cosas que son importantes. Por ejemplo, en el Código Penal aparecía, solo se contemplaba como violación, sin entrar ahora mucho matiz de cómo se ponía, solo se consideraba violación cuando había introducción pene-vagina. El resto, introducción de objetos por otros orificios, o sea, cualquier otra cosa no se consideraba tal. Es decir, el bien jurídico protegido, lo que se protegía, era lo que tenía que ver, simbólicamente al menos, con lo reproductivo, pero nada más. ¿Vale? Y conseguimos que todo esto cambiara. Y eso fue importantísimo porque se visibilizaron muchas cosas, también con acoso sexual en el trabajo, etcétera. A principios de los años 90 la cosa cambia y del mismo modo que en los 80, cuando hablábamos de violencias sexuales, solo pensábamos en agresiones, desde principios de los 90 es como que se invierte la balanza. Y se invierte también porque reivindicábamos desde el feminismo que del mismo modo que queríamos democracia en la calle o que queríamos caminar tranquilas por la calle, queríamos estar tranquilas en casa. Dicho así, entonces, ¿no? Identificando también los malos tratos como eso que sucedía en casa. Hubo ahí, es decir, el caso de Ana Orantes, hubo varios acontecimientos que hacen que los malos tratos pasen como a primer plano. Tanto que nos olvidamos un poquito de las agresiones sexuales. Cuando digo nos olvidamos, no digo que nos olvidáramos, pero que el protagonismo, lo que se veía, bueno, pues pasa a ser malos tratos fundamentalmente. Y ahora estamos un poquito al revés, o sea, recuperando de nuevo la importancia de lo que tiene que ver con esa violencia de carácter más sexual o más relacionada con las sexualidades. En todas esas historias también hay inclusiones y exclusiones. Estos debates hoy tan desagradables, si me permitís, porque me parecen desagradables, sobre quién es el sujeto del feminismo, quién puede serlo y quién no puede serlo, y al que luego quiero volver, porque yo defiendo que cuando hablamos de violencia de género, si queremos hablar con esos términos, no es solo la violencia que ejerce un grupo sobre otro grupo, sino que la propia diferenciación de género es violenta, es profundamente violenta. Y produce mucho daño, produce muchos sufrimientos cotidianos. Y no estoy pensando solo en las personas trans o inter, no, produce mucho daño. Ese proceso de diferenciación de a ti te toca esta casilla, a ti te toca esta otra y ventílatelo como puedas, ¿no? Luego volveré a eso. Vale, pues vamos con la primera pregunta. ¿Qué tienen en común las diferentes expresiones de la violencia machista? Yo creo que si lanzamos esa pregunta, igual en este espacio no, pero por lo general cuando lanzamos esta pregunta lo que se entiende es que la violencia machista es aquella que
los hombres ejercen sobre las mujeres. Es decir, aquella que se define por contra quién es y quién la realiza, quién lo hace. Y bueno, es una verdad un poquito a medias. Es decir, yo sigo defendiendo esto, pero hay que complicarlo un poquito más o hay que ver más matices. Para ver esos más matices y para ver que que es que la violencia es un fenómeno muy complejo en cualquier caso. Y cuando hablamos de violencias machistas, pues también. Podemos distinguir, y no me voy a parar aquí mucho, pero podemos distinguir diferentes formas de violencia en función del cómo se ejerce. Y, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud hace un cuadrito donde señala diferentes tipos de violencia en función de cómo se ejerce y de quién la ejerce. ¿Vale? Un doble cuadro. Y en el cómo, dicen, puede ser física, puede ser sexual, puede ser psicológica. Qué difícil esta categoría de la violencia psicológica, ¿no? Rita Laura Segato, que es una autora que a mí me gusta bastante, ella dice, en vez de violencia psicológica deberíamos hablar de violencia moral, que es aquella que sufrimos en un contexto donde se dice que es igualitario. Y ahí es donde viene la violencia moral dura, porque parece que te está pasando algo que teóricamente está prohibido, pero no lo está. Digo que qué difícil la categoría de violencia psicológica, porque lo dejo luego para el debate. A mí me resulta significativo que cuando en cualquier conversación, el domingo de Cañas, cuando sale la violencia psicológica, ¿qué es lo primero que oímos? ¿Quién ejerce violencia psicológica? Las mujeres, que somos retorcidas, eso lo sabe cualquiera, ¿no? Digo, en el lugar común, ¿eh? Como esas cosas que las mujeres hacemos, tal. Es una categoría que no sirve para visibilizar la cantidad de sufrimiento que significa sentirte ninguneada, humillada en tu relación, no tenida en cuenta. No recoge eso y al mismo tiempo está sirviendo para barrer debajo de la alfombra un montón de cosas. La violencia también puede ser por privaciones o por desatención. Cuando pensamos, por ejemplo, en violencia contra menores, ¿no? El no atender, o contra mayores, si queréis. Hay otra forma de organizarlo que tiene que ver con el quién ejerce la violencia. Y cuando decía que el feminismo hemos hecho cosas muy importantes en visibilizar sobre todo la violencia interpersonal. Joder, esta afirmación habría que matizar mucho, porque no es cierta. Es decir, que lo más visible de lo que hemos hecho el feminismo tiene que ver con las violencias interpersonales, malos tratos, violencia sexual, acoso sexual, esas que suceden entre personas. Igual es menos visible otras formas de violencia que no son interpersonales, sino que es la violencia, lo que se llama, que tampoco me gusta mucho, pero para entendernos, la violencia autoinfligida, es decir, el daño que yo me puedo provocar a mí misma porque siento tal malestar que, bueno, que una forma de aliviarme puede ser, yo qué sé, la autolesión. Hemos pensado mucho menos en eso. ¿Hay violencia de género o hay violencias que tienen que ver con una estructura social machista que pasan por la violencia autoinfligida? Sí, muchísima. Y estoy convencida que en esta sala hay mucha gente que lo sabe por experiencia propia. Y estoy convencida por purita estadística. Es decir, que hay muchísima gente que de una manera o de otra, bueno, pues nos gestionamos a lo mejor malestares que no podemos sacar de otra manera. Yo qué sé, yo me destrozo la mandíbula por las noches, ¿no? Porque me voy a la cama así, de la mala leche o de lo que sea. No, esto no quiero banalizar con ello. Yo digo que hay como un continuum enorme de formas de provocarnos daño, que no es que me la provoque yo, no es que yo me quiera hacer daño, es que me hago daño porque estoy acumulando mucho malestar y mucho sufrimiento. Y lo puedo traducir en mi relación con la comida, en mi relación con el dolor, en mi relación con lo que sea. Otra dimensión importante es la violencia colectiva. Violencia colectiva, ya sea en contextos de guerras, que sí que lo hemos hablado, pues yo que sé, con mujeres de negro, quiero decir que sí que ha habido en el feminismo con esto también tensión. Lo hemos visto algo menos, dependiendo mucho de las zonas. Por ejemplo, en el propio Estado español es muy distinto por zonas, que es la violencia institucional. Y para mí es un tema fundamental, como hablar de violencias institucionales machistas también. El trabajo que están haciendo colectivos como El Parto es Nuestro o algunos otros, por ejemplo, para denunciar la violencia obstétrica, ¿no? El cómo hoy se interviene sobre los partos de una manera súper agresiva, con una tasa de cesáreas mucho más alta que en el resto de Europa, con algunas técnicas absolutamente innecesarias, pero que se siguen practicando por encima de la norma. ¿Y por qué se hacen?
¿Porque la gente es mala en los servicios de salud? No. Se hacen por eficiencia en el servicio. Porque si yo puedo programar todos los partos, que no tengo que estar esperando que tú vas a tardar 4 horas, tú 5, tú 12, tú 24. Organizar esto es muy complicado y como no sabemos esperar, pues venga, pues organizamos y listo. Lo pongo como ejemplo de violencia institucional. O la situación de mujeres y no solo, y insisto en este no solo, en las cárceles, en los CIES, hay una violencia específica en esos espacios, o sea, en esos espacios, en esas instituciones totales hay mucha violencia. Pero además de la mucha violencia que hay una violencia específica que tiene que ver con la diferenciación de género y que van a sufrir el colectivo que en la diferenciación es subalterno, lo feminizado, o quienes no se adecuan fácilmente a la diferenciación de género, a estas dos cajitas de tú aquí, tú allá. Y me parece que es importante también ponerlo sobre la mesa, porque si nos paramos a pensar en esas otras violencias, igual podemos ver cosas que hasta ahora pues igual tampoco las habíamos dado más importancia, ¿no? O visto más conexiones. También podemos pensar la violencia por el dónde sucede. Puede suceder en casa, en el trabajo, en la calle, en en una institución educativa, ¿no? El acoso por parte de profes o así. Junto con ya veis que ahí se nos empiezan a complicar las cosas, porque eso me puedo encontrar violencia institucional que me sucede en la escuela, en forma de violencia psicológica, o sea, puedo empezar a hacer cruces diversos. Y todos ellos son eso que podemos llamar violencia de género, violencias machistas, ahora entro a esto de las nominaciones, y que alguna gente traduce como violencia contra la mujer. Y ahí ya sí que digo, no, por ahí no paso. O sea, violencia contra la mujer en singular, no. Porque hablar de la mujer en singular me parece violento en sí mismo, ¿no? Como que hubiera una forma de ser mujer y ya está. Violencia contra las mujeres. Es lo que pongo en el centro, pero ojo, ese centro, ese moradito, tiene todo ese reborde, porque yo estoy convencida, lo defiendo, que no toda la violencia de género la sufrimos mujeres. Primero, sufrir menores que no necesariamente son mujeres, en un contexto, por ejemplo, de malos tratos en el hogar. Pero también porque la pueden sufrir otros sujetos y de hecho la sufren. Todos aquellos sujetos que no se acomodan fácilmente en un momento dado a la diferenciación que toca. Y me parece importantísimo poner eso en el centro, porque cuando se vigilan de esta manera es como que se ordenan los cajones como las camisetas, ¿no? Aquí las de manga corta, aquí las de manga larga. Bueno, pues aquí lo masculino, aquí lo femenino. Y cuando doy con una camiseta que es de media manga, me cago en la leche en qué cajón va, ¿no? Porque ya no sé a qué cajón lo tengo que meter. Bueno, pues cuando en vez de hablamos de personas y de diferenciación, la cosa es bastante más fastidiosa. Porque empujamos, o sea, somos muy agresivos en esa forma de que todo el mundo tiene que estar en su sitio. Y esto lo sabéis gente aquí mejor que yo. Dale, que avanzamos. Todo esto es lo que hace todos estos líos con las políticas de nominación, ¿no? ¿Cómo llamamos? Es lo mismo hablar de violencia doméstica que de malos tratos, que de, ¿no? Digo, yo os pongo aquí algunas etiquetas. Violencia de género. Yo creo personalmente que no hay nombre bueno. Ni nombre bueno, hay algunos que son malos, eso sí lo tengo claro, pero creo que no hay nombre bueno. Creo que cada uno está poniendo el acento en una cuestión en relación con todo eso. Hablar de violencia de género nos ha sido útil a mí personalmente durante mucho tiempo, sobre todo 10 años atrás, cuando si yo en clase tenía que hablar de violencia machista, la gente se me incomodaba más si decía de entrada violencia machista. Si decía de género y explicaba el concepto género, bueno, la cosa ya empezaba a legitimarse un poco. A mí me alegra mucho que hoy ya hablemos de violencias machistas de nuevo, y porque me gusta más, porque me parece que género de nuevo a veces es como una marca blanca que dice todo y no dice nada, y que se traduce en la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres, punto, ¿no? En todo esto que decíamos también antes, ¿no? Violencia doméstica. No vamos a hartar de discutir de esto, me temo. Porque todo vuelve. Las sombreras no, pero el resto, las sombreras de los 80 no tuvieron su momento y deberían, pero violencia doméstica aquí está, de nuevo. Hijo, me parece terrible incluso para hablar de malos tratos. Es importante la violencia doméstica, porque en los hogares, lejos de ser ese espacio de remanso, de paz, no.
Los hogares están atravesados también por muchas violencias de todo tipo, estructurales, tal, de todo tipo. Pero no toda, por ejemplo, no toda la violencia en pareja sucede en los hogares. Puede suceder, yo qué sé, una pareja de novios que no conviven, yo qué sé, o una pareja de un rollo que te has echado, lo que sea. Creo que tiene esa ventaja y desventaja, que por un lado nos pone en contextos de violencias que suceden en lo doméstico. Por ejemplo, la violencia que pueden sufrir personas dependientes por parte de sus cuidadores y que muchas veces tienen que ver, de sus cuidadoras, y que muchas veces tienen que ver, con la desesperación. No estoy justificando nada, obviamente, pero si yo tengo que cuidar de mi madre con Alzheimer todos los días del año, 365 días al año, 24 horas al día, pues hay algún día que voy a responder mal. Es a mi madre que no tiene Alzheimer y le respondo de vez en cuando mal y luego voy a casa y digo, Dios, qué borrica, qué mal, que... Insisto, no estoy justificando, estoy hablando de ese contexto a veces de desesperación porque estoy sola en una tarea que me supera y que puedo responder de muy mala manera. No entro a las demás, si queréis luego podemos recuperar violencia machista, violencia contra las mujeres, violencia patriarcal, feminicidio, terrorismo machista. Hemos utilizado diferentes categorías. Ventajas y desventajas creo que tienen todas, sin más. Lo dejo ahí, luego si queréis recuperamos. Yo eso lo repito hasta el aburrimiento. Esto que pongo aquí abajo os lo leo, que si no, no se ve. Creo que uno de los problemas, y ahora entraremos, es que tenemos una visión, o que socialmente hay una visión muy individualista, muy individualizada de las violencias. Es algo que hacen unos individuos particulares y que sufren unas individuas en particular. En todos los tipos de violencia, en la estructural, en la interpersonal, también en la autoinfligida. Igual que decíamos antes que con mujeres maltratadas se repite esta cosa de no, muchas veces ellas no saben lo que les está pasando, pues podemos decir muy fácilmente a cualquier chica con anorexia o hablar de la gente con cualquier trastorno de la alimentación y decir hay que ver estas niñas que están tontas y se obsesionan con ser top models. Pues no te has enterado de nada. No te has enterado de nada. Y de nuevo, si les quieres llamar idiota, se lo dices en la primera consulta, si es que eres un terapeuta o lo que sea, y miras a ver si vuelven a la segunda. Yo siempre digo, no es su problema, es nuestro síntoma. Y creo que esto pasa con todas las formas de violencia machista, que no es el problema de quien la sufre, ni siquiera es el problema de quien la ejerce, que lo es también. Es nuestro síntoma. Está hablando de nuestra forma de organización social. Está hablando de malestares que tienen que ver con la cotidianidad de más gente. Luego vuelvo también eso. Dale, sin más. Para esta primera pregunta, os decía lo de, dale una más, que es que yo le meto ahí, no sé por qué le meto tanta pausita. Os decía, yo creo que igual es innecesario, pero yo soy muy pesada con esto, ¿no? Con someter análisis crítico a esta representación individualizada del problema. De hay señores que les pasan cosas, que hacen cosas malas a mujeres o a sujetos feminizados o subalternos. Y una de las cosas que a mí me sorprende es que cuando a mí me vienen a compartir a alguien su historia de una agresión sexual, su historia de abusos sexuales en la infancia, en el hogar, en su familia durante años, historias de autolesión, siempre me cuentan lo mismo, siempre empiezan con la misma frase o una muy parecida. Típico caso. A ver si es que hemos construido un típico caso que está pensado para un contexto que hoy está impidiendo que la gente se identifique. Porque si la idea que me hago de una agresión sexual es un desconocido en la calle por la noche de manera violenta, pues igual el día que el guapito de mi clase, con el que llevo tonteando todo el día, resulta que acabamos de copas, nos liamos y mal, porque yo en un momento dado digo que no, y él tira para adelante y yo me veo en una situación difícil y tal, al día siguiente que me voy a poder reconocer yo como que he sufrido una violación. Ojo, pues muy difícil, porque lo mío no es el típico caso. Fui yo quien me fui con él, fui yo quien subí a su casa, fui yo quien, ya, pero fuiste tú también quien dijo que no y no te hicieron caso, o quien manifestó con su cuerpo que aquello no estaba molando nada y no te hizo caso.
Ojo, me resulta significativo eso, la insistencia, no soy el típico caso. Gente con autolesión, ya veréis que cada 2 por 3 hablo de violencia autoinfligida porque es algo que de verdad me parece, ojo, me preocupa mucho porque lo vinculo mucho a malestares de género y creo que tiene que ver muchas veces con dolores que no tienen un lugar donde ponerse, un lugar donde compartirse. Y cuando no tengo un sitio donde compartir cosas, pues ese me queda pegado al cuerpo y se me puede quedar pegado en forma de fibromialgia, en forma de autolesión, se me puede quedar pegada de muchas maneras. Por eso me preocupa tanto ese tema. Vínculo con otra cosa, si no me lío ahí. Al mismo tiempo que las chicas me vienen y me cuentan, no solo chicas, pero fundamentalmente chicas, me vienen y me cuentan esto de lo mío no es el típico caso, ni en mi trastorno de alimentación, ni en mi autolesión, ni en mi violación, ni en mi relación con mi pareja. La siguiente frase es, pero ¿cómo me puede pasar esto a mí si soy feminista? Porque en muchos casos las chicas que me están compartiendo sus cosas son feministas. Dicen, ¿cómo es posible esto? ¡Ostras! Es decir, el feminismo se convierte para ellas en algo que les tensa, igual que para mí. El feminismo siempre ha sido una tensión incómoda. Lo que pasa es que las tensiones incómodas, bueno, pues tienen su puntín, ¿no? Digo, que te provocan, son productivas, te hacen pensar de otra manera. Y sin embargo, el mismo chico que a lo mejor le está dando la vida mártir, como dice el otro, a la chica en cuestión, también se identifica como feminista, pero no le pone en tensión. Al contrario, es cómo puedes decir que yo te he agredido si yo soy feminista. Es decir, para alguien se convierte como en un salvoconducto de no puedes dudar y eres tú quien está malinterpretando lo que ha pasado, o cómo puedes decir que te estoy maltratando si en realidad o sea, se entiende, ¿no? Como en un salvoconducto, y para mí es un motivo más de encima siendo feminista y sigo siendo idiota, ¿no? Bueno, me parece que es algo problemático. Y creo que tiene que ver con la representación que nos hacemos de las violencias. El dibujo que tenéis ahí, que hoy lo iba haciendo en el metro, iba revisando todo como a las 7:30 de la mañana, iba yo con mi PowerPoint y tenía a la persona de al lado en el metro mirándome como de, Dios mío, ¿quién será esta? No, yo con mis dibujos. Ese dibujo es lo utilizo como metáfora. Es un dibujo que hace un crío, en este caso es un niño, que ha sufrido abusos sexuales en la infancia. Y cuando le piden que dibuje el agresor, pues bueno, dibuja eso, que es como un monstruo, ¿no? Como una cosa inmensa, tal. Lo curioso del caso, o sea, bueno, lo curioso, lo significativo del caso, y además la historia que cuenta el niño alrededor del dibujo es como un monstruo que viene por las noches, es alguien ajeno, no tiene nada que ver conmigo. En realidad su agresor formaba parte de la familia. Creo que eso que estaba haciendo el crío, que es para hacer más llevadera su vida, para hacer más llevadero el trauma, me cuento que esto es un monstruo que no tiene que ver conmigo, creo que socialmente hacemos lo mismo, en gran medida. Que nos contamos que cualquiera que ejerce violencia machista es esto, que no tiene que ver conmigo. ¿Os acordáis de la campaña de tarjeta roja? Decía, sacamos tarjeta roja porque la sociedad ya no tolera esto. Digo, ¿seguro? ¿Fijo que no lo tolera? Fírmamelo. O sea, ¿cómo que no lo tolera? Lo tolera, lo promueve, quiero decir, nuestros procesos de subjetivación lo alimentan. ¿Cómo que no lo tolera? Por eso digo que estamos dibujándonos un monstruo con el que yo no tengo nada que ver, por eso yo no soy el típico caso, que por un lado nos deja relativamente tranquilas y tranquilos, pero estamos barriendo debajo de la alfombra. Nos imaginamos a veces la violencia machista como la que tiene que ver con un espacio-tiempo particular, con lo tradicional. La violencia machista es la que hace la gente tradicional, la gente de pueblo, y entendemos por tradicional, y aquí vienen todos los ismos, el clasismo, el racismo, vienen todos seguidos, ¿no? Es la gente que es mayor, que son de pueblos, que les faltan estudios, que son de otras culturas, que son, ¿vale? A eso me refiero con no son tan avanzados y tan de progreso como yo, ¿vale? Nos lo representamos así, con una función. Pensamos que la violencia machista siempre tiene una función instrumental. Es decir, que si yo violo a alguien o alguien viola a alguien o alguien maltrata a su pareja es con la intención de dominar. De hecho, muchas disputas jurídicas tienen que ver con que no era mi intención. Que ahí hay un lío, que por cierto, bueno, el Consejo General del Poder Judicial dice que nada de intenciones, da igual que tú tuvieras la intención o no.
La cuestión es que hay un contexto estructural que facilita eso. Da igual cuál fuera tu intención. No da pie para la cosa jurídica. Esa función instrumental, Rita Laura Segato habla, por ejemplo, de violencia comunicativa. No siempre mi intención cuando agredo a alguien es el dominio. A lo mejor mi intención es que me dejes en paz. Esa es mi intención primera. Y para que me dejes en paz, como yo me creo en el derecho de hacer cualquier cosa para que tú me dejes en paz, ejerzo violencia. O cuando un grupo de 4 chavales en el carnaval mañana pasa una chica y le tocan el culo o el pecho tal y el resto se ríen, esa violencia es instrumental. Algo tendrá de instrumental igual, pero sobre todo es comunicativa, está comunicando cosas, está diciendo cosas. Está diciendo cosas entre esos 4 colegas. Y da igual qué chica pase, da igual el culo que se presente de por medio, porque lo importante es lo que se están contando entre ellos. Por eso a veces cuesta también mucho, desde la posición masculina, responder a las violencias que hacen otros. Y decir, pero tío, ¿qué haces? Porque, si lo digo, hay algo incómodo, rompo un algo del grupo, digo, en ciertos grupos de chicos, ¿no? Un tipo de violencia que ya lo he dicho antes, vemos sobre todo la interpersonal, en un entorno particular, y entonces pensamos que los malos tratos suceden en casa y las violencias sexuales suceden en la calle. ¿Seguro? Sabemos que no. Sabemos que gran parte de las violencias sexuales suceden en entornos conocidos, en el colegio, en mi casa, en donde sea, y que por otro lado los malos tratos pueden suceder en cualquier otro lugar, pero los distribuimos así, en un tipo de acción que es individual. Y entonces ese escándalo, además, con toda la mediatización de la violencia machista hoy, ¿no? Cuando sale un caso de una violación, el de Laura, el de no sé quién, bueno, es esta espectacularización que profundiza en la idea de individuos. Y además, ¿quién hace esa violencia? Sujetos que son anómalos, lo que decíamos antes, porque son antiguos o porque son cabezotas o porque son más machistas que el resto. Es decir, porque manifiestan opiniones más tradicionales. Y en estos casos veíamos que las parejas que eran las más tradicionales, donde estábamos más pendientes de que ahí podía haber violencia, podía haberla. Muy asumida una relación desigual que a mí me podía resultar enormemente violenta, pero ahí estaban. Y sin embargo, en relaciones aparentemente más igualitarias, de repente nos veíamos unos brotes de violencia a 3 pares de narices, de todo tipo, violencia sexual, violencia de todo tipo, pero seguimos pensando eso, como que hay un sujeto particular. Yo a veces pregunto a la gente, eso en clase o en la charla, le digo, ¿cómo os imagináis a un violador? Entonces, rápido sale, pues feo, no tiene amigos, no tiene... No, digo, es nuestra idea, es como un sujeto anómalo. ¿Y a quién le pasan estas cosas? ¿Quién es una mujer maltratada? La que no tiene recursos, porque si tienes recursos te vas. Sí, te vas, seguro. ¿Cómo le voy a contar yo si yo tengo una relación de pareja, no vamos a decir de maltrato, vamos a decir de que no me trata bien o que me trata mal? Yo, profesora de universidad autónoma, que acabo de pagar la hipoteca este año, que soy un partidazo. Es decir, así os lo digo. ¿Cómo le cuento yo a alguien que estoy en una situación de malos tratos? Es que el mío no es el típico caso. ¿A quién se lo cuento? Y además cuando se lo cuente a alguien, ¿qué me van a decir? Pero chica, coño, pues vete, que tú lo tienes fácil. ¿Lo tengo fácil? Bueno, pues igual no es tan fácil y a lo mejor pensar desde esos otros sujetos nos hace entender dificultades que no vemos cuando estamos hablando a veces con la gente, ¿no? Dale. Una más, que soy pesada. Y del todo, vamos, sácala ya también. Dale ahí, listo, hasta ahí. Lo que creemos saber, y cuando digo creemos me refiero en general, a socialmente, creemos saber que la violencia es una lacra, fijaos además que se repite todo el rato, acabemos con la lacra de la violencia. Se dice menos lo de acabemos con la violencia, no, esta terrible lacra y dale con la lacra y lacra y lacra. ¿Qué significa lacra? ¿Alguien, o a qué os suena lacra? Esto del micro no lo debería yo hacer así, pero ¿a qué os suena lacra? Y ahora lo repito. De entrada es una palabra rara cuando nos paramos a pensarla, ¿no? Y dices, ¿es verdad que lo decimos todo el rato?
como a enfermedad o como epidemia casi, que se propaga por ahí. Suena a enfermedad, algo mal. ¿Algo más os suena? Ah, sintomatología. Sí, enfermedad, síntoma raro. Por ahí va también. Patología, patologizamos, desde luego. Y además cuando decimos otra muerte sin sentido, digo, ¿cómo sin sentido? Encima les vamos a quitar el sentido a quien ha sido asesinada. ¿Cómo que no tiene sentido? Tiene mucho sentido social. Lacra, si en la RAE y estas cosas, se supone que es la secuela que deja una enfermedad o achaque. Tenéis razón los dos. Si yo he tenido la varicela y la marquita que me queda. Es importantísimo pensar esto. Si pensamos que la violencia es una lacra, lo que estoy pensando es que hay una enfermedad que ya fue, que tuve viruela o varicela cuando era cría y me quedó una señalita. Había una enfermedad que era la desigualdad, que ya fue, y que ahora lo que nos queda es algunos sujetos, particularmente eso, por falta de estudio, por lo que sea, que no han acabado de entender que ya no estamos ahí. Y entonces eso es lo que nos queda, es la pequeña señal de aquella enfermedad que tuvimos. Porque para mí el gran problema de estas visiones individualizadas de la violencia, del tipo que sea, es que ocultan la desigualdad. Hablar de violencia como lacra, que realizan ciertos individuos a los que patologizamos, porque de hecho la última acepción, lacra tiene 3 acepciones, y la última, que se utiliza en Cuba y en Venezuela, sobre todo, Venezuela, perdonad la broma, esto es que llevo mucho rato ya despierta. La última acepción es persona depravada. Y me parece muy significativo. Ojo, con eso no estoy diciendo que la gente esté ahí reuniéndose y diciendo vamos a decir lacra para que parezca que no. Lo que digo es que el lenguaje importa. Y la manera en la que hablamos de las cosas va generando un imaginario. Y si pensamos que es una enfermedad que ya pasó y que solo me queda es que no estamos viendo que no es su problema, que es nuestro síntoma y que la desigualdad sigue ahí. A mí me gusta plantear, claro, ¿qué es lo que distingue si el género es una relación de poder, no solo entre esos dos colectivos a los que diferencia, sino de poder con todo lo que no se acopla fácilmente a esa diferenciación? Si el género es un dispositivo de poder, está continuamente operando. ¿Qué distingue el uso de poder del abuso de poder? ¿Qué distingue mi relación de pareja heterosexual de una relación de pareja donde hay malos tratos? La distinguen cosas, ojo, Digo, tampoco hagamos aquí todo es igual, ni mucho menos. Lo que digo es que, ojo, uso de poder y abuso de poder. El género está presente todo el tiempo. Todo el tiempo nos atraviesa los cuerpos de 1000 maneras, incómodas muchas veces. Es una frontera muy delicada. Pensarlo desde ahí a mí me sirve no tanto para desdibujar la especificidad de dónde hay violencia o dónde no la hay, sino para pensar que esta divisoria que muchas veces se hace entre nosotras, ellas, nosotros, ellos, mal. Ellas, las que sufren malos tratos, por ejemplo, y nosotras, que tenemos unas relaciones de pareja, níquel, perfectas, espectacular. De nuevo barriendo bajo la alfombra. O nosotros y ellos. Ellos los malos y nosotros que no tenemos nada que ver con esos mandatos de la masculinidad. Ojo, cuando digo que no tengamos nada que ver, no estoy diciendo que todo el mundo sea un agresor, no. Digo que tiene que negociar con esas masculinidades, con esos modelos, con esas cosas, se las tiene que ver, sí o sí. Igual que yo tengo que negociar con los de feminidad, ¿no? Eso es lo que queremos saber y lo que ocultamos son eso, la desigualdad, que la lacra no es una enfermedad del pasado, sino que la desigualdad la reproducimos hoy. Yo hay una frase que no soporto cada vez menos, cuanto más vieja peor. Hemos recorrido mucho camino, pero nos queda mucho por recorrer y digo, mátame camión. Mátame. ¿Que somos más lentitas? Somos más lentitas y por eso nos queda camino por recorrer. Primero que es mentira, que no. Y además que de nuevo apelar a la paciencia de hija, que hemos recorrido mucho, nos falta mucho. Bueno, pues yo ya no tengo paciencia. A mí se me acabó la paciencia hace rato ya. De nuevo es la idea de progreso. La idea de poco a poco vamos avanzando y tal, y entonces la desigualdad va siendo cosa del pasado.
No, las desigualdades, las de género, las de clase, las de color, las de origen, las que sean, las desigualdades se reproducen, se rearticulan y estamos más bien como el coyote y el correcaminos. Desigualdades que por un lado, conseguimos tal, bueno, se acaban rearticulando por otro o se acaban expresando de otra manera. Por eso es tan importante hablar de desigualdades y poner ese caldo de cultivo sobre la mesa. En cualquier forma de violencia, no solo machista, la desigualdad es el elemento clave. Cuando se habla de qué desencadena la violencia, la desigualdad. Siempre. Siempre va a estar de una manera o de otra. Seguimos reproduciendo muchas veces el masculino como norma y el déficit femenino, eso, nos faltan cosas. Cobramos menos, estamos menos en los órganos de dirección, hacemos menos no sé qué, menos. Bueno, pues digámoslo al revés. Hay que ver los chicos, ¿no? Cuánto están en todos los sitios, les llames o no. Podríamos cambiarlo, pero no, seguimos viendo esta cosa como déficit. Tiene que ver para mí con eso que os dibujo ahí, que diréis, bueno, y esta hora que me pone ahí unas fotos de unos pies de reflexología podal, esta ya se ha vuelto loca. Bueno, un poco sí, pero tiene que ver con que considero realmente, y ojo que para mí hay otras divisorias que son importantísimas, las de clase, yo soy muy barrionalista, pero eso lo dejamos para otro día. Para mí el género es nuestra planta del pie. Es aquello que nos sujeta socialmente. Y cuando yo estoy de pie, no me veo la planta del pie. Es aquello que me sujeta, pero que no veo. Y me sujeta en todo. Digo que me refiero socialmente, ¿eh? No a mí como individuo. Imaginaos que se suspendieran así, pum, de golpe, las diferencias de género tal. ¿Quién cuida mañana de la madre con Alzheimer? ¿Quién llena el frigorífico? ¿Quién se queda con los empleos a tiempo parcial? ¿Quién limpia en nuestros colegios? ¿Quién? Es una divisoria importantísima. ¿Quién dice, Cari, no te preocupes, cuenta conmigo para lo que necesites, a la hora que quieras, cuando quieras, lo que sea, aquí estoy para ti? ¿No? Esta entrega así de a muerte, a todo. Tiene mucho que ver con formas de organización social. Y como en los pies, igual que en los pies dicen, yo no tengo ni idea de reflexología podal, yo lo utilizo como ejemplo y ya está. Es más, no sé ni siquiera si se llama reflexología podal, mira lo que te digo, ahí queda. Pero dicen que en los pies, ¿no? Que están todos los puntos de todos los órganos, ¿no? Y que, yo qué sé, el hígado, tal. Bueno, pues igual, en mi metáfora del género como nuestra planta del pie, creo que toca todos los hilos. Por eso me parece tan importante rescatar que el propio concepto de género es violento, que la diferenciación de género es violencia y que supone mucho sufrimiento para muchos sujetos concretos. Por eso es importante decir que no todas las víctimas de violencia de género somos mujeres. La violencia de género, la violencia machista no es la de un género ya construido sobre un género ya construido, que sí, pero hay otro previo, que es eso, como el propio proceso de diferenciación nos fuerza de esa manera y nos fuerza en estas categorías tan terribles, ¿no? Digo, tan separadas y tan duras. Creo que queda una. Dale, ahí que no ha salido. Vale. Nos queda la última pregunta, ¿no? ¿Qué podemos sacar de aquí para mejorar las propuestas de acción? Y aquí recupero lo de Taguri y la voz, porque digo, pues no lo voy a contestar yo todo, ¿no? Que tampoco me lo sé. Digo, pues voy a coger la excusa esta de Taguri y decir, pues vamos a responderlo entre todo el mundo, pero un par de cositas así rápidas por apuntar a este debate que creo que ya es mejor que conversemos, ¿no? Creo que es importante, o al menos para mí lo es, pensar en términos de cómo se construye socialmente lo que es relevante. Esto que la gente llama lo que marca las agendas, ganar el relato, estas cosas, llamadlo como queráis, me da igual, ¿eh? ¿Qué es lo que sale cuando discutimos sobre estas cosas con la gente en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestras amistades, con quien sea? Y durante mucho tiempo y todavía seguimos oyendo, por ejemplo, mujer asesinada no había denunciado. Entonces oímos continuamente como que hay que ver las mujeres, como no saben lo que les está pasando, pues no denuncian. ¿Qué vamos a hacer si ellas no lo hacen? Había una campaña terrible hace años, pero que se ha mantenido más o menos el tono, a veces, y recordaréis aquí las mayores, que era una señora, llamaba por teléfono, estaba eso, que la habían apalizado, y intentaba hablar
y no hablaba. Y entonces salía el eslogan: si tú no hablas, nadie podrá hacerlo por ti. Dices, ostras, tú haber gastado el dinero en unas cañas o algo, ¿no? Digo que si esto es para animarme a mí, entiéndeme, o sea, vuelvo a lo de antes, la importancia de escuchar la vulnerabilidad, eso ayuda, ¿eso a quién ayuda? ¿Qué le estamos pidiendo de sobreesfuerzo? Pero es que encima lo están haciendo y lo que se dice mucho menos es que el Estado no está protegiendo a las víctimas, que el Estado no está protegiendo como debería ni a las víctimas de agresiones sexuales, ni a las víctimas de LGTB-fobia, ni a las víctimas de malos tratos, no nos está dando seguridad jurídica. No nos lo está dando y creo que es importante decirlo y que frente a la relevancia que tienen ciertas cosas, las denuncias falsas, el tal, os doy algún dato rápido. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial y de las memorias estas de judicatura, el porcentaje o sea, en casos de malos tratos, las condenas por maltrato habitual, o sea, sabemos que los malos tratos, uno de sus rasgos característicos es que es habitual. De las condenas que hay, que ojo, que no son más que, o sea, que hay muchos casos que no se condenan porque no falta de pruebas, ¿qué porcentaje calcularíais que es de violencia habitual? De las que se condenan, en torno al 10%. Ese dato yo creo que es relevante y no se sabe, y no se ve, y no se dice, y es importante decirlo. El resto de las condenas les están condenando por un artículo distinto del Código Penal, que es por agresión ocasional. Quiero decir, es una pelea que hemos tenido tú y yo. Y entonces en esa pelea cabe las denuncias cruzadas. No, yo es que le di ya, pero es que ya me rompió la camisa, no. ¿Vale? Y entonces acabamos condenados los dos. Alguna de las asesinadas el año pasado, una de ellas, había denunciado y se le condenó a ella por denuncia falsa. Esto no se cuenta. Tampoco se cuenta que sabemos que donde hay malos tratos físicos duros o sin duros, malos tratos, donde hay malos tratos físicos es muy fácil que vaya combinado con violencia sexual en la pareja. Muy fácil. Lo sabemos porque nos lo cuentan las mujeres y porque lo cuentan los datos luego en las encuestas y así. ¿Sabéis cuál es el porcentaje de condenas por violencia sexual en casos de malos tratos en pareja? El 0,5%. Porque se hace una oferta de 2 por 1. Hay algunos jueces que dicen, bueno, como ya hemos condenado por malos tratos, bueno, pues ya va ahí. Digo, bueno, hombre, yo es que si entro a robar a un banco y disparo a alguien en la cabeza, pues me van a condenar por disparar y por, o sea, son 2 delitos, ¿no? No, pues no está. Ojo, creo que es importante, o sea, lo pongo simplemente como ejemplos de qué es lo que ocupa mucho tiempo del debate público y es como que estamos mirando a otro lado cuando creo que hay cosas muy graves que están pasando, ¿no? Y que de mucha desprotección. La espectacularización terrible. Cada caso espectacular de estos, digo, que se convierte en un espectáculo, creo que contribuye muchísimo a invisibilizar la desigualdad. Bueno, aparte de que me parece dolorosísimo para la gente implicada, que digo, Dios, por favor, un poco de pudor, pero es que invisibiliza la desigualdad porque contribuimos a alimentar el monstruo. Hay que ver qué gente más monstruosa, ¿cómo es posible? Encerrémoslos en prisión y que no salgan nunca. Y se acabó el problema, porque hacemos como el niño del dibujo, pensar desde ahí. Creo que es importante, ¿no? Esas cosas. ¿Y a quién escuchar? Yo, desde luego, intento ser cada vez más prudente en lo que os decía, no hablar por las mujeres maltratadas y mucho menos para llamarlas idiotas, ni por las personas que han sufrido cualquier tipo o que hemos sufrido algún tipo de agresión sexual. Yo cuando empecé a decir así en clase, es curiosísimo, yo he cambiado simplemente en clase, en lugar de decir quienes han sufrido alguna agresión sexual, empecé a decir quienes hemos, porque yo he sufrido alguna agresión sexual. Y además, en mi caso era en la infancia, entonces digo, quienes hemos sufrido alguna agresión sexual en la infancia, simplemente cambiar el verbo, o sea, cambiar el tiempo verbal, lo que ha hecho es que mucha gente se me acerque después y me diga, ostras, no lo sabe mi familia, no lo sabe mi pareja, no lo saben mis amigas, pero yo también. Simplemente el hecho de que alguien haya dicho hemos y que haya dicho hemos y que no la veas tirada, hecha polvo, sufriendo, ¿no? Porque eso sí, tienes que estar traumatizada de por vida, que no digo yo que no lo esté, pero igual por otras razones también y nos preocupan menos. Y a veces cuando
cuentas esto a alguna amiga o así, es como de, ay, pobre. Y digo, si lo sé, no te lo cuento, chica. Porque cuando estamos mal, nos digan que nos diga, que nos gusta que alguien nos diga, ay, pobre, y que nos miren así como con penita, y que nos toquen la carita. No. Digo también para pensar, joder, es muy importante pensar cómo nos gustaría que nos trataran en una ocasión así, para eso, para no meter la pata. Por eso para mí es tan importante escuchar a la gente que está en estas situaciones. O escuchar a la gente que está con autolesión, o la gente que ha sufrido violencia institucional, o escuchar, escuchar, escuchar. Y muchas veces saber decir, no tengo ni idea. Cuando a mí me preguntan en algunas cosas, hoy, ¿qué puedo hacer? De ostras, no tengo ni idea. Pero buscamos juntas, si quieres. Porque no sé cómo hacer esto, porque nunca me he visto en una situación así y porque tú sabes más que yo, que llevas más años que yo en esto, porque lo llevas sufriendo 2 años. Vamos a buscarlo juntas. Digamos, no sé. El feminismo podemos decir, no sé, muy tranquilamente y construirlo juntas. Y la última pista para mí es recordar que los límites dañan, pero nos muestran cosas. Eso, esa diferenciación tan dura de género que genera tanto daño y tanto malestar, pues yo creo que podemos aprender mucho de la gente que está lidiando cotidianamente con el malestar de esa tensión. Sea porque mi sexualidad no se corresponde en el insti con lo que se esperaba en relación con la masculinidad o feminidad, sea porque mi identificación como hombre, mujer, yo qué sé, no es la que se espera con relación a mi cuerpo, sea porque me da igual, sea cual sea el límite. Donde hay límite y hay tensión, ahí tenemos cosas que aprender y cosas que escuchar. Y para mí al menos ha sido siempre muy, o sea, yo aprendo mucho del movimiento LGTBQ tal, aprendo mucho de la diversidad funcional, aprendo mucho de la gente que está en cárceles, digo, de toda esa gente que tiene que lidiar con las dificultades, porque yo no voy a ver que no hay una rampa hasta que no vaya con alguien que necesita una rampa. Entonces, en ese sentido digo, lo que podemos aprender de movimientos que están lidiando en lo cotidiano con las dificultades. Última frase, os lo juro. Las cárceles es uno de los espacios, las cárceles, los centros de menores, son uno de los lugares donde más violencia autoinfligida hay, donde más autolesión se produce. La COPEL, un movimiento de presos de los años 70 para allá, hicieron acciones espectaculares. Y entre otras, se subían a los... O sea, hubo alguna brutal donde un montón de presos, cuando digo un montón, es que no recuerdo si eran 200 y pico, se cosieron la boca. Brutal, ¿eh? Yo me mareo solo de pensarlo. Pero cuando no tengo pancarta, cuando no tengo otra forma, lo que tengo es mi cuerpo. Es lo que me queda para la protesta. Mi cuerpo es mi pancarta. Del mismo modo que cuando alguien me agrede en violencias machistas, mi cuerpo es el bastidor, como dice Rita Laura Segato, donde el otro está inscribiendo su poder, su potencia. En la autolesión muchas veces, o sea, en las cárceles muchas veces tiene que ver con que no tengo otro espacio. Me resulta significativo que sujetos, personas normales, que hemos pasado por situaciones, las que sean, algo tendrá que ver con habernos sentido en algún momento sin voz, que hayamos tenido que expresar nuestros malestares, como en las cárceles, con nuestros cuerpos. ¿Tendrá el género algo de cárcel? Que nos hace a veces que nuestra única forma de protesta pase por nuestro propio cuerpo. Para mí es algo como que me invita a pensar, digo, igual es que el género es un poco una institución total, algo que te cierra tanto a veces que solo te queda el cuerpo para ponerlo por delante, ¿no? Dios, qué forma de terminar, así un poco tal. Yo ya, no me habéis interrumpido ni nada, ya está, no sé ni qué hora es, Nada. Dios, Dios. Bueno, ahora ya os toca.
El micrófono. Mira, bueno, muy buenas noches. Me ha encantado tu charla, sobre todo, y la reflexión que has sacado respecto a la violencia de género. Bueno, la violencia machista en todo caso, porque hay que matizar. Quería comentarle también que yo estuve colaborando con las nuevas masculinidades y he visto que también puede ser un factor clave para la prevención de violencia machista, ya que yo como nací género, sexo varón, género socializado en el machismo, en ese sentido es importante también la desconstrucción de la masculinidad para visibilizar también la imposición que se le impone en el sistema económico heteropatriarcal al hombre. Y entonces, de una forma también para de la desconstrucción, el hombre tiene que cuestionarse sus privilegios, que es fundamental, para el camino a la ser igualdad, que es lo importante. Y entonces, yo vino de la humildad y de la poca experiencia que tengo desde los barrios populares como el barrio de Añás, que estuve en la asociación Familias Monomarentales, con la asociación Mensaje de la Paz, trabajé el taller coeducativo y he visto desde la propia, de tú a tú, hablando con mujeres y con niños y niñas a cargo, la propia violencia estructural también. Entonces, es complejo porque no solamente es violencia machista, sino también violencia institucional, violencia económica, violencia social, violencia simbólica. Y eso, quieras que no, se ve reflejado en los ojos de estas mujeres que están en los barrios populares. Nada más, una simple reflexión. Gracias. Jo, muchísimas gracias a ti, porque yo creo que has señalado cosas importantes, ¿no? Una cosa que ha salido por ahí al principio y que he hecho como que no la veía, Susan Sontag, para quien le interese, ella dice, y lo ponía junto con el título de Mapeando Violencias, ella dice, no podemos, para hacer el mapa de las violencias necesitamos hacer el mapa de los privilegios, y me parece que es interesantísimo el trabajo ahí efectivamente de visibilizar nuestros privilegios, sean en el caso del género el ocupar una posición masculina identificada como tal, en el de clase, en el del color, en el del que sea, ¿no? Me parece importantísimo. Creo que de hecho eso, en vez de hablar tanto de los sujetos a los que les faltan cosas, a las mujeres que les faltan cosas, a las clases populares que les faltan cosas, es importantísimo hablar de los privilegios de quienes están ahí. Por eso a mí me parece buenísimo todo el trabajo que se puede hacer en esa dirección. Es más, creo que a veces cuando trabajamos, vivimos en barrios populares, de nuevo entiéndaseme lo que voy a decir, pero chavales adolescentes en mi barrio, que es un barrio popular también de Madrid, ¿qué vías de reconocimiento tienen estos chavales? Si están señalados como con fracaso escolar, con no sé qué, con tal, con... ¿Cuál es la vía de reconocimiento? Pues a veces es la violencia, a veces es la violencia. Cuando individualizamos el problema y decimos es que tú eres un violento, estamos barriendo bajo la alfombra la violencia estructural. De, ostras, es que no es patologizar, como decías tú mismo antes, no. Vamos a poner las cosas en contexto. Y esto no quita responsabilidad a quien ha ejercido la violencia y se tiene que hacer cargo de la violencia ejercida. Pero no se la debe quitar ni al individuo que la ha ejercido, ni al contexto estructural que lo ha favorecido. Por eso me parece importantísimo, ¿no?, hacer ese tipo de trabajos. Absolutamente de acuerdo, vaya. Hola. Me gusta mucho lo de polifónico. Yo vine hoy pensando que era una de las primeras veces que iba a una charla sobre violencias machistas, pero me he dado cuenta que llevo 18 años trabajando en feminismo desde la Asociación Canaria Pro Lactancia Materna. Y me ha encantado nada más llegar que hables de la violencia obstétrica. Y pienso que hay lugar para todas y para todos, siempre y cuando pues nos guíen las mismas cosas, ¿no? Unos días atrás estuve leyendo un artículo que analizaba de manera negativa como que no era un colectivo que va a favor de las mujeres, el colectivo lactivista,
que el colectivo Lactivista somos las asociaciones que promovemos la lactancia natural, el parto respetado y la crianza respetuosa. Entonces me gustaría que nos dieras tu opinión al respecto. Gracias. Porque sí tengo compañeras que están muy activas ahí y yo no. Digo, y además, bueno, los temas de maternidad es una cuestión biográfica, sin más, quiero decir que los he vivido siempre como muy ajenos. Pero me parece fundamental hablar de ellos y me parece fundamental hablar del derecho. O sea, creo que una de las cosas que tiene mucho también de violencia machista es sistemáticamente imponernos lo que tenemos que hacer. Me da igual que lo que tenga que hacer sea dar el pecho, no darlo, darlo hasta no. O sea, déjame vivir, déjame, o sea, considérame un sujeto adulto. Quiero decir, déjame decidir por mi vida. Y además, dame las oportunidades para hacerlo. Y creo que ahí, el visibilizar de nuevo el tema de la lactancia me parece importantísimo. La cuestión de la violencia obstétrica a mí me parece una cuestión seria, porque supone muchos malestares cotidianos para mujeres y me parece un buen ejemplo de violencia institucional. Del mismo modo que, o sea, tenemos el poder de la ley que nos dice cómo tenemos que ser, incluso para ser víctimas tenemos que respetar unas ciertas normas, ¿no? Tienes que ir traumatizada así un poco, llorar porque si no lloras es que no te ha pasado nada, pero si lloras mucho es que estás fingiendo, quiero decir, tenemos por un lado la ley que se nos impone y por otro lado el sistema médico tomando decisiones por nosotras. Y puede ser con el tema de la violencia obstétrica o puede ser con una cantidad de intervenciones absolutamente agresivas, donde, oye, si tienes no sé cuántos años y, venga, por precaución, vamos a quitarte los 2 ovarios o no sé qué. Digo, o sea, ¿os imagináis que alguien tiene un cáncer de testículos y por precaución, como digo yo, en plan ya borrico a estas horas, le quitan no solo el testículo donde tiene bulto, no, es el de al lado, lo que tiene en medio por si acaso, un riñón que me estorbaba cuando entraba, o sea, es que no se hace, es que se es mucho más intervencionista con los cuerpos de las mujeres en general. Y en la cuestión del parto creo que es una expropiación, que hay en general una expropiación de la salud muy potente y del dolor y de la muerte y tal. Pero la cuestión del parto es una tecnificación de un proceso que se nos vende como progreso y que en lugar de que efectivamente, cosas muy guay, muy bien, pero otras que dices, yo quiero decidir cómo es mi proceso, quiero decidir mi crianza y además quiero decidirlo colectivamente. Fundamental, me parece un temazo. A mí por lo menos me ha ayudado a ver violencia institucional, todo lo que tiene que ver con violencia obstétrica. O sea que yo os agradezco mucho el trabajo, la verdad. Hola, en primer lugar te felicito porque me ha encantado un montón esta charla. Yo creo que la pregunta que voy a hacer a lo mejor sorprende porque se puede considerar que es demasiado simplona, pero yo te la hago de todas formas, ¿no? Desde un tiempo a esta parte ha surgido una nueva fuerza política que es Vox. Todos la conocemos, ¿no? Al principio, cuando Vox empieza a plantear que no hay que hablar de violencia de género, que es un tremendo error, que hay que hablar de violencia intrafamiliar, lo primero que pensé es que era una organización de 4 locos, que cómo se atreven a hablar en esos términos y cómo se atreven a defender esas ideas. Desde unos meses a esta parte, pues he podido hablar con gente y me he encontrado con personas y con algunas mujeres que me dicen que es un error hablar de violencia de género, porque también las mujeres ejercen la violencia, pues ha empezado a preocuparme un poquito más el tema, ¿no? Entonces te lo comento por si quieres decir algo sobre esto. Hay una diapositiva que no era para hoy. Pasa ahí hasta que salga una tabla, o mira a ver si tienes una tablita con datos, baja, baja, es que esto ya son mis notas previas. Baja, 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 aquí, esta. Listo. Esta es una estadística que yo suelo sacar. ¿Qué ha pasado?
he hecho algo, no. Es la estadística de condenados del 2017. Lo hago todos los años, es un vicio que una tiene como otro cualquiera. No tiene que ver solo con violencia de género. Tiene que ver con delitos violentos en general. Entonces yo lo que hago es sacar, pues eso, homicidio y sus formas. Cuántos condenados ha habido y el porcentaje. Lesiones contra la libertad, torturas e integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales, ¿vale? Saco de todos los que tienen que ver con violencia. Ese es el porcentaje de varones, o sea, de los condenados, ¿cuántos varones hay? Hay un 81% en el caso de homicidio, es decir, hay 19% que son condenadas mujeres o que no consta cosa, en fin, pero bueno, que no sabemos. Es decir, claro que hay mujeres que ejercen violencia. Ahora bien, esto es abrumador. Esto es abrumador. Y cuando miramos en determinadas formas de violencia, por ejemplo, contra la libertad e indemnidad sexuales, son el 96%. Y yo siempre digo, estos datos no quieren decir que todos los hombres son violentos. Quiere decir que la mayor parte de quienes realizan actos violentos son hombres. Parece lo mismo, pero no lo es. Algo tendrá que ver con los mandatos de la masculinidad y por eso no es solo su problema, sino que es nuestro síntoma. ¿Que hay mujeres que ejercen violencia? Cierto. ¿Que son muchas menos? También. ¿Que hay que ver en relación a ver qué es lo que está pasando? También. Hay uno que a mí me gusta especialmente, que es el robo, digo como categoría, ¿no? Digo, por eso está tranquila, no me voy a llevar, igual de despiste me llevo algo de alguien, pero no. Fijaos, contra el patrimonio y el orden socioeconómico, en la primera categoría, sin más, contra el patrimonio y el orden socioeconómico, el 69% de los condenados son varones. ¿Vale? Ahí la cifra, si veis, hay más mujeres. Cuando aparece con violencia, el porcentaje se dispara 20 puntos para arriba. Algo hay que tiene que ver con los mandatos de la masculinidad. Aún así, insisto, que hay mujeres que ejercen violencia, claro, por ejemplo, cuidadoras con los dependientes, pues mujeres que pueden ejercer violencia con sus parejas, claro, y por eso hay un tipo delictivo en el Código Penal que ya lo vigila. Que la familia tiene además una forma de violencia, la relación familiar puede tener una especificidad, las diferentes violencias que ahí se producen, de mayores a menores, de menores a mayores, seguro. Yo creo que una cosa es reconocer la capacidad de las mujeres para ejercer violencia, para ser mala gente, para que sí, que está. Y otra cosa es que muchas veces en ese barro que nos montan, lo que se pierde es esto, que es lo estructural y lo sistemático. Y a mí es donde me parece que está por eso hablaba de la construcción social de lo relevante, ¿no? Por cierto, siempre meto en este mismo cuadro la última línea, ¿la veis? Acusación y denuncia falsa. El 57% de los condenados son varones. Quiero decir que ya no solo es el dato de solo hay un 0,2% de denuncias falsas. No. O sea, además de eso. Entonces, esto no significa que no haya no estoy diciendo que no haya denuncias falsas, digo que cuando ponemos las cosas en contexto es importante. Fuerzas como Vox y en general todos los partidos, todas las ideologías fascistas que nos recorren así el mundo que se nos está quedando un poco regular, son las que mejor entienden que el género es la planta del pie. Lo tienen clarísimo. Por eso gran parte de su campaña tiene que ver con eso. Ahora la preocupación que tienen mi madre se me ha hecho regular, tirando a fatal. Tirando a muy mal, fatal. Bueno, la tengo toda la última semana, está agobiadísima con las tasas de natalidad. España se rompe porque aquí no nacen niños. Preocupadísima. Pero que el otro día llegué y me dice, oye, que está pensando que creo yo que es igual a las chicas que no tienen trabajo les dieran 300 euros. Digo, o sea, te quiero, pero no sé por qué a veces, ¿no? Por lo de la voz y la escucha y la capacidad del feminismo. Creo que tienen muy claro y que hay una cierta, de cada cual a su sitio, de nuevamente el proceso de diferenciación claro, de las mujeres a sus cosas, los hombres a sus cosas, y por supuesto no hay nadie que no sea ni hombre ni mujer, sino que esto es lo que hay. Creo que tienen muy claro que el género es la planta del pie. Del mismo modo que tienen muy claro que migración es otra planta del pie, que diversidad étnico-cultural es otra planta del pie. Y las atizan, las sondean. Y como saben que hay un descontento, porque efectivamente hay muchos señores diciendo ¿dónde vamos a llegar? Como dicen algunos compañeros míos de trabajo.
salió un protocolo de acoso y entonces había algunas frases en la campaña que era algo así como que un profesor, yo qué sé, que te cojan por la cintura sin tú querer es acoso y tal. Entonces algún compañero de estos majos me decían, hija, ya no se os puede decir nada. O sea, lo de siempre, básicamente, lo de toda la vida. No se os puede decir nada, porque hay que ver, es que yo ya no sé si acoso o no. Y digo, ostras, pues mira tú que yo no tengo la menor duda, que yo sé que yo no acoso. Si tú tienes alguna duda, algún problemita, tendremos que decir, yo creo que hay mucho malestar en el sentido de sentirse amenazados quienes tienen privilegios a veces, y entonces en lugar de reconocer el privilegio, que es muy complicado, sobre todo porque entonces hay que renunciar a él y eso ya es peor, bueno, pues entonces salimos con mucha ira y con mucho lugar común, con mucho las mujeres que se quedan con nuestras pensiones, como además ya hay igualdad y, en fin, nos exigimos unas cosas muy raras, yo creo que están haciendo barro y creo que ahí tenemos que ser hábiles para que no nos marquen las agendas. Yo no estoy dispuesta a discutir sobre la ley del aborto otra vez, o sea, es como el día de la marmota, ¿no? O sea, es que vuelves una y otra vez, ¿no? Y pone otra y otra. Es tan absurdo, de nuevo dato. Hay menos interrupciones del embarazo hoy que con la ley anterior, con la que ahora dicen que quieren volver, porque era mejor. Digo, pues será que quieren más interrupciones voluntarias del embarazo. O sea, yo creo que están haciendo barro porque tienen claro que el género es importante. Y ahí nos estamos jugando mucho en la pedagogía de lo cotidiano, de cómo hacer, cómo explicar mejor, cómo hacer entender mejor, cómo, sin barrer debajo de la alfombra, reconociendo los errores donde los haya, reconociendo los problemas donde los haya, reconociendo violencia por parte de mujeres donde la haya, pero diciendo bien, pero hay esto también. No, te contestas irregular, pero es que lo de Vox es como que me resisto yo a hablar de ellos, pero digo, ¿vos? ¿Qué vos? Esto es la Vox, ¿no? Digo, no lo sé, pero perdonad. Es que tiene igual, ¿no? Sí, es como que tenemos cositas que hacer, hombre, que no nos podemos poner a discutir otra vez de esto, sí. Pero, preocupante, yo comparto tu preocupación del todo, porque creo que hacen lío. Creo que además mi madre, por ejemplo, si mi madre supiera, que yo ando aquí largando, mi madre, por ejemplo, vive, como que sus hijas igual no estamos con ella todo lo que les gustaría. Y entonces conecta mucho con el discurso de la familia se ha roto. Conecta su tristeza con ese discurso. Y digo, ¿qué podemos articular que sea capaz de acompañar a mi madre? Porque no creo que mi madre sea muy marciana. En algunas cosas sí, pero en otras no. Creo que eso es común y que en algunos casos esos malestares tienen que ver con que la familia no es el ideal que pensábamos y de repente alguien me está diciendo volvamos a la familia de antes, que yo le digo a mi madre, pero si la familia nunca, la nuestra nunca fue así, ¿dónde quiere volver? Bueno, pero le funciona como ideal, ¿no? Y ahí creo que nos falta capacidad, o sea, que tenemos que discutir mejor, más y mejor. Vamos, discutir, conversar. De la edad, no solo es eso, de la edad de esos padres. Nada, agradecerte la estupenda charla y una reflexión que a mí me gusta hacer, y como aquí hay mucha gente joven que son el futuro del movimiento, pero también de la construcción de conocimiento sobre este tema, me parece que tu charla es un ejemplo de algo muy importante, ¿no? De que las leyes no pueden limitar la comprensión de la realidad. Y yo creo que en el tema de la violencia estamos sometidas, la gente que estamos en la academia, yo también soy profa de sociología, estamos sometidas a un problemón, ¿no? Que a poco que alguien intenta producir una investigación que supera los márgenes del concepto de violencia de género o de pautas establecidas en la ley, como por ejemplo el tema de la mediación en las situaciones de violencia de género, efectivamente hasta la propia academia te cae encima, ¿no? Y yo lo he vivido particularmente en una tesis que he intentado dirigir y que mis compañeras del programa de doctorado, que además son de la Complu también, han impedido la realización de una tesis, un estudio de la
práctica de la mediación en casos de violencia de género que se lleva a cabo en México, que es que se practica. Y a mí me parece que es muy importante esta ruptura, esta reflexión que va más allá de las fronteras de la ley, ¿no? Porque si no rompemos desde el conocimiento y también desde el propio movimiento, probablemente estamos reforzando cierto victimismo, por ejemplo, y sobre todo que no estamos adentrándonos en la comprensión real del problema. Esas preguntas que la gente se hace, ¿cómo siguen matándose mujeres, ¿no? Es decir, hombre, porque es que la ley no resuelve el problema de la violencia. La ley es un instrumento para avanzar en el afrontamiento institucional, además, yo creo, más que social, de esta problemática, pero no lo resuelve. ¿Por qué? Porque el problema va más allá de las cárceles o del trabajo institucional, ¿no? Entonces, sí hago un llamamiento a toda la gente joven, ¿no? Que está aquí, que hay mucha. En este sentido, que nos veamos que es necesario romper con los márgenes que la legislación nos ha establecido. La legislación que existe es una conquista, de eso no me cabe la menor duda, pero no es el techo del problema y no es ya está resuelto el problema porque hay una ley integral contra la violencia de género. Quedan muchas violencias sin reconocer. Cuando nos situamos en el trabajo institucional, que yo ahora nos está tocando, María y a mí, vemos que hay muchas violencias y muchas situaciones que la ley actual impide y bloquea la posible intervención, ¿no? Y efectivamente, ya solo anecdótico con el tema de la violencia de las mujeres, ¿no? Yo a mis alumnas les digo, y a mis alumnos, que me da mucha rabia que se niegue el hecho de que las mujeres podemos ser violentas. ¿Por qué? Porque nos quitan el mérito. Es decir, cuando hay un hombre no violento, todo el mundo dice, estupendo, que hombre menos violento. Y el asignarnos a las mujeres una supuesta naturaleza no violenta es que en nosotras no tiene mérito no ser violentas, ¿no? O sea, es también una mirada totalmente prejuiciosa y quitándonos también un reconocimiento. No practicamos la violencia probablemente porque se nos educa para no ejercer el dominio, sino la sumisión, pero también porque decidimos que la violencia no es un buen instrumento para situarnos ante la vida, ¿no? Y eso es un mérito, y es una aportación que podemos hacer muchas mujeres, no todas, porque muchas mujeres violentas, efectivamente, y ya está, el derecho a ser malas, ¿no? Que yo siempre he proclamado, ¿no? Nada, gracias. Malas y mediocres, ¿no? Digo, o sea, que podamos ser mediocres, normales, o sea, sin más. Ojo, lo de la mediación, un tema súper complicado, donde no me atreveré yo a decir gran cosa. Ojo, yo hay espacios donde, o situaciones donde digo, no, aquí imposible. Y hay otros donde digo, igual habría que experimentar. Entonces, igual lo que tenemos que hacer es trabajar para ver dónde sí, dónde no, cómo, cuándo, qué arregla, qué otra complicación nos genera. Yo creo que estamos en un momento que nos hace falta mucha imaginación política, epistemológica, metodológica. Bueno, igual siempre ha hecho falta, ¿no? Pero desde luego ahora yo creo que nos hace mucha falta. Y con respecto a las leyes, yo no sé, será de nuevo la edad o las horas que son ya para mí hoy, pero no, que estoy tan a gusto, ¿eh? Pero yo soy muy de las criminólogas feministas anglosajonas. Cuando dicen, por ejemplo, Carol Smart, o algunas otras, también algunas latinoamericanas potentísimas, dicen, esto de que las feministas confiemos en el Estado, ¿cuándo nos ha arreglado el Estado algo? Ojo, con esto no quiero decir que no haya que hacer, o sea, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que a veces parece, o pareciera, que las reformas legales nos van a arreglar la vida. Y no, las reformas legales son conquistas, que cuestan mucho trabajo, que mejoran el marco, que eso intentamos. Pero de ahí a confiar que eso va a ser la solución, no, si la planta del pie es la planta del pie. Y la planta del pie está funcionando en el Consejo General del Poder Judicial, en cómo se elaboran las normas, en la discusión sobre qué es el consentimiento.
¿quién lo va a discutir y cómo? Quiero decir, en el pacto de Estado que no se dota de... Quiero decir, confiemos en el Estado, bueno, pues yo al menos lo justito, lo justito. Tengo claro que mi campo de juego pasa más por Taguri, pasa más por los feminismos, por compartirnos, por conversarnos, y que desde ahí vamos a hacer seguro más cosas de las que el Estado va a hacer jamás por mí, ni por nosotras. A no ser que estemos con la política del cansinismo, que yo la defiendo mucho, de que hoy no, pues vuelvo mañana, no pasa nada, si tengo yo un ratito aquí, bueno, o sea, no. Pero yo creo que al Estado hay que demandarle, pero yo por lo menos, pues mucha confianza, si es que es la planta del pie, si es que tiene que sujetar, si no se caen muchas cosas. Buenas noches. Primero que nada, darte las gracias por estar aquí y compartir tu tiempo con nosotros. Y también darte gracias por nombrar al colectivo LGTBI como parte de la violencia, que sufrimos violencia machista. Y no solo sufrimos violencia machista, creo yo, con quien nos acostamos o con quien decidimos pasar nuestro tiempo, sino por ese rechazo a los femeninos, porque somos hombres que decidimos mostrarnos abiertamente femeninos o a tomar actitudes que tienen las mujeres, o al revés, mujeres que deciden mostrarse abiertamente masculinas y rechazar ese lado femenino. Y eso genera un odio que nos duele mucho a muchos y sí, nos hace sentirnos muy mal y a veces autolesionarnos. Así que muchas gracias. Gracias a ti, porque yo he aprendido mucho y sigo aprendiendo mucho, así lo intento, ¿no? De las voces, lo que decía antes, ¿no? De la gente que lidiáis cotidianamente con eso. Y estoy absolutamente de acuerdo y le añadiría una más. Yo creo efectivamente rechazo a todo lo feminizado, porque todo lo feminizado es peor, le faltan cosas, es carente, es defectuoso, viene con tara. Es el rechazo a lo femenino, pero es el rechazo brutal a lo que pone en cuestión la frontera. Porque la mera existencia de gente desde posiciones muy distintas que dice, tu frontera no me la creo, esta frontera de lo masculino y lo femenino, mira lo que hago con ella. Entonces pone en cuestión esa frontera que hemos dado como natural, inamovible, incuestionable, eso era sí o sí. Entonces, yo creo que ahí hay gran parte del desafío. Por eso sois tan rompedores, tan provocadores, o sea, tan provocadores en el sentido de provocar el que veamos que la frontera no tiene por qué ser así. Y que yo también puedo transitar por las fronteras de otras maneras. Y que otra gente puede verte y decir, ostras, la frontera no era lo que me habían dicho. ¿Y si pasamos de la frontera? O sea, que me parece genial, ¿no? El añadirle además, el poner voz, poner cara y ponerlo sobre la mesa. Creo que mal haremos el feminismo si negamos la violencia contra el colectivo LGTB como violencia machista. Creo que haremos muy mal, porque entonces nos estaremos quedando en el género como propiedad de los cuerpos. Incuestionable, donde quienes tienen una propiedad hacen unas cosas sobre otros. Y eso es una visión, insisto, cierta pero parcial. Lo gordo está en la diferenciación y en la gente que la ponemos en cuestión de distintas maneras, desde el feminismo, desde la vida, desde lo que sea, la ponemos en cuestión. Y que además decimos, y hace daño. Y aquí estoy como prueba de que esta frontera hace daño. Fundamental, importantísimo, o sea que gracias. ¿Que despido yo o qué? Me hace señas, pero no sé qué hacer. No, nada más. Muchas gracias a las personas que han asistido. La verdad que, bueno, llenazo hoy y ha sido una sesión estupenda. Y ahora no se vayan porque abrimos la barra, nos podemos tomar algo, también abordar a Elena. Y que lo que recaudamos en la barra es para mantener este espacio, el espacio sociocultural La Colectiva, ¿vale? Así que, bueno, muchísimas gracias y les esperamos el día 15.